Tu dinero en acción, episodio 103. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Presentación, unos 45 minutos dirigida por Javier, donde os comentará lo que ha pasado en los mercados financieros en este 2024, un poco los cambios que ha habido en la cartera y las perspectivas de cara a los próximos años. Luego, como ya es habitual, habrá un turno de preguntas y respuestas, tanto los que estáis aquí como los que nos siguen a través del streaming, que pueden enviar sus preguntas a través del chat. Lo que sí, por un tema de plazos y de tiempos, te diríamos que nos limitáramos a una pregunta por persona en la medida de lo posible. Y luego finalizaremos, para los que estáis aquí en persona, lógicamente, con unos pinchos en el Salón Orballo del club. Nada más, no me alargo, voy aquí a Javier Acción. Bueno, que estés aquí. Bueno, muchas gracias, Nildes. Cada vez me ayuda más. Ya la tenemos también en el podcast. Ya la convencí para que participase conmigo en los capítulos. Empezamos la semana pasada con un consultorio que ya habréis visto alguno de vosotros. Y la reacción de la audiencia ha sido muy buena hacia Nildes, así que parece que la tenemos convencida de que participe cada vez más en este tipo de eventos y capítulos del podcast, en lo cual creo que es muy enriquecedor. Reitero las gracias de Nildes tanto a los que estáis aquí en directo como a los que estáis conectados en el canal de YouTube. Los que estáis aquí, aparte de ver la información de primera mano, también tenéis un pincho. Los que estáis en el canal de YouTube no tenéis el pincho, pero tenéis la información en primicia, y los que no, pues lo grabamos y lo emitimos la semana siguiente en un capítulo del podcast que tendré la información para que cualquiera de los tres canales sirva para que esté todo el mundo informado de lo que ha sido el año. Entonces, ¿qué vamos a contar hoy en la reunión anual 2025, pero que refiere al año 2024 de la cartera? Pues sencillo. Vamos a mirar atrás. Lo comentaba ahora con Genaro y con Víctor que siempre que hago estas presentaciones me gusta mirar las 2 o 3 últimas presentaciones para ver qué estaba pasando en cada momento y qué ha sucedido después con las decisiones que hemos tomado. Hablaremos de la situación actual después de las últimas reuniones, de las decisiones de inversión que tomamos y cómo ha afectado los movimientos del mercado a esas decisiones, qué decisiones hemos tomado a lo largo de 2024 sobre la cartera y cómo queda compuesta. Y pues viniendo de, como ahora veréis, 2 años bastante buenos de renta variable, pues la pregunta que le interesa a todo el mundo, que es ¿y de ahora en adelante qué? ¿No? Es decir, recapitulando, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está la cartera y qué tenemos por delante? Entonces, yendo con ello, ¿qué habíamos dicho en las anteriores reuniones? Que quizá la de 2023 no tanto, pero la de 2022 fue en una situación un poquito más dura de lo que estamos ahora. Bueno, pues estamos en una situación en la que había en el sistema grandes inyecciones de masa monetaria en la economía real. Los bancos centrales habían aumentado liquidez y habían bajado muy fuerte los tipos de interés, y en esa situación vino un shock de oferta y un incremento muy fuerte de la demanda posterior por la guerra en Ucrania, rotura de la cadena de suministro, todo el post-pandemia y la gente poniéndose a consumir muy fuerte, y entonces eso hizo que se disparase la inflación y tuviesen que subir muy fuerte los tipos de interés. Nosotros en esas reuniones dijimos que hubiese tantos acontecimientos imprevistos y tan graves en el plazo de 2 años, entre 2020 y 2022,
era algo realmente extraordinario y creíamos que era una oportunidad muy grande para aprovecharla e invertir en muy buenos negocios que se habían puesto a precio muy razonable. Porque siempre decimos lo mismo, ¿no? Que siempre van a venir eventos imprevistos y la pregunta no es si va a venir otra recesión o si va a venir un shock de mercado, si va a venir un acontecimiento traumático para la confianza, para el estado emocional de los inversores, que al final son los que componen el mercado. La pregunta no es si va a venir, sino cuándo va a venir, ¿no? Y entonces, pues cuando viene, creemos que es el momento de salir de rebajas y aprovecharlo. Y estas son algunas de las inversiones que nosotros hicimos entre 2022 y 2023. Pero claro, cuando lo dijimos, hablábamos de empresas que además no estábamos pegando un tiro a la luna, estábamos hablando de empresas que estaban muy contrastadas, empresas que habían hecho retornos muy grandes a lo largo de su historia, pero que además, por esa situación de shock tan fuerte que habíamos vivido, que fue una de los años 70 y el crack de las .com en el año 2000, una de las grandes correcciones de la historia para las empresas de calidad y crecimiento, y creíamos que esos acontecimientos tan fuertes nos estaban permitiendo comprar algunos negocios de muy buena calidad en caídas que realmente se producen muy pocas veces en la historia, ¿no? Para comprarte compañías como Halma con una caída del más del 40%, o como American Tower con una caída de 30 y pico, 40%, Netflix con una caída del 80%, o Tesla con una caída del 75%, realmente tiene que estar pasando algo realmente especial para poder comprar esas oportunidades. Claro, ¿qué pasa? Que nosotros cuando dijimos eso, la situación del fondo no era muy buena. O sea, la participación estaba en mínimos, la caída había sido muy fuerte y estábamos incluso por debajo de los mínimos de la pandemia. Entonces, la gente que vinimos aquí, que hay algunos presentes que estuvieron en la reunión tanto en 2022 como en 2023, bueno, pues dijeron, joder, ahora entiendo porque incluso algunos se fueron de aquí con la decisión de incrementar su participación porque veían que era muy buena oportunidad, pero quedaba la duda de si nosotros nos habíamos olvidado de invertir o si realmente esas oportunidades que estábamos anunciando pues no lo eran tal y realmente pues nos estábamos equivocando, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado después? ¿Qué ha pasado estos últimos 2 años? Bueno, lo que ha pasado es que parece que algo de razón o algo de sentido en el argumento de que la inflación más alta de los últimos 40 años era algo realmente coyuntural. Aquí podemos ver cómo estaban las tasas de inflación en diciembre del 22, cuando justo hicimos aquella reunión, concretamente enero del 23, 9%, 7%, 8%, dependiendo del país. Y veis cómo el semáforo se ha ido aclarando con inflaciones en muchos países por debajo del 2% actualmente, que es una inflación muy normal para economías desarrolladas. Nosotros defendíamos que varios de los motivos de la inflación, como la guerra en Ucrania, el tema energético, la rotura de cadena de suministro y un shock de oferta importante y de repente mucha gente lanzándose a consumir, era un shock muy importante que había producido efectos coyunturales de gran magnitud en los mercados y que eso se iba a ir normalizando con el paso del tiempo, porque las economías desarrolladas, con el desarrollo tecnológico y la pirámide demográfica invertida, antes de la pandemia les costaba generar inflación. Estábamos durante muchos años, desde la crisis de 2008, los bancos centrales no conseguían llegar a un 2% de inflación, que es necesario para que se pague la deuda pública, básicamente, porque con precios más altos los estados recaudan más. Y el mercado daba por hecho que esas inflaciones ya iban a ser perennes y que entonces pues, los activos de riesgo tenían que cotizar a precios mucho más bajos porque los tipos iban a estar al 5 al 6% de manera permanente. Veis que eso era coyuntural y ha revertido. Además, esa inflación se ha moderado con un crecimiento económico muy fuerte, especialmente en Estados Unidos. Un crecimiento del 3%, para que os hagáis una idea, en la crisis financiera de 2008 a 2012, cuando estaban empresas en concurso de acreedores por todos lados en España, la mayor caída del PIB que llegó a tener España fue del menos 3%. Imaginaros lo que es que la economía americana esté creciendo más del 3%. Y no solo que la economía americana está creciendo fuerte, Europa un poco menos, sino mirad los datos de confianza. Ahí falta añadir la victoria de Trump, que está la confianza de las empresas pequeñas en Estados Unidos
llegando a máximos históricos, lo cual tiene muy buena pinta para el 25 y el 26. Esperemos que la Reserva Federal mantenga fríos los ánimos para que no entremos en el entorno de burbuja, pero parece que la economía tiene síntomas muy positivos. Esto lo que nos afecta más a nosotros directamente. Tenéis algunas ideas por ahí. En lo que nos afecta a nosotros, esta es la tasa de desempleo de la zona euro, la línea verde es la de España. Siempre, por supuesto, desde la crisis de 2008, la tasa de desempleo en España por encima del resto de países de la zona euro, pero podéis ver que en nuestro entorno más cercano estamos en tasas de desempleo que no se veían desde 2006, 2007, principios de 2008. Y no tenéis más que mirar a vuestro alrededor. Hay colas en todos sitios, cuesta encontrar una vivienda a un precio razonable porque hay más demanda que oferta. La gente sigue viajando, la gente sigue consumiendo, la gente sigue la economía con un tono muy firme, un entorno de tipos de interés más altos y precios más elevados, lo cual demuestra que el crecimiento económico es muy sano y que la tasa de ahorro que alcanzamos en la pandemia, todo lo que no gastamos durante la pandemia, las ganas de consumir posteriores, están funcionando como una gran locomotora de la economía mundial, principalmente en el caso de Estados Unidos por el consumidor americano, en el caso de España, por ejemplo, pues por el turismo principalmente, ¿no? En lo que nos afecta a nosotros, cuando se modera la inflación, básicamente pues lo que pasa es que los tipos de interés no tienen que permanecer tan altos. Entonces estamos alcanzando un escenario, diríamos, Goldilocks, que es un escenario dorado en el que tenemos buen crecimiento económico, inflación moderándose y margen para que los tipos de interés puedan bajar. Y esto principalmente está producido porque está aumentando mucho la productividad. Es decir, ahora podemos reunirnos con cualquier persona del mundo sin tener que viajar, podemos tomar decisiones de inversión, facturación, transferencias, con empresas fintech que están facilitando mucho el movimiento de capitales a lo largo del mundo, y eso es el aumento de la productividad. Permite, el ejemplo más típico, si tú puedes hacer una entrevista de trabajo o puedes teletrabajar y no tienes que desplazarte y gastar un hotel o un avión, eso crece la economía sin demandar combustibles ni noches de hotel, sin presionar la inflación. Es decir, es la productividad, como dije en uno de los episodios de la temporada pasada, es como el maná de la economía. Lo mejor que puede pasar es que aumente la productividad. Veremos después algunos avances tecnológicos en las conclusiones finales de hacia dónde puede apuntar todo esto de la productividad. Entonces, al final, pues tenemos una economía que parece que estaba bastante bien preparada para sobrellevar unos tipos de interés y un nivel de precios más elevado. Parece que los factores eran coyunturales y no estructurales y la inflación se ha desplomado, los tipos de interés se moderan y eso, pues al revés de lo que podíamos pensar a finales del 22, que era consenso absoluto que venía una gran recesión, que con los tipos de interés tan altos y la inflación donde estaba, la economía no podía seguir creciendo y parecía que la decisión más sensata del mundo era vender renta variable. Y de hecho yo fue probablemente entre mayo y diciembre de 2022, probablemente la época de mi carrera en la que más presión tuve, pues llamadas constantes de la gente diciendo, oye, ¿cuándo va a parar de caer esto? ¿Cuándo va a parar de caer esto? Que pues mi trabajo es apasionante, pero tiene esas partes malas de que cuando vienen mal dadas, pues es complicado aguantar porque pues tienes esa presión en el momento en el que realmente tienes que estar más frío y sereno tomando las decisiones de inversión porque hay muchas oportunidades, ¿no? Pues 2 años de rentabilidad en bolsa, en renta variable global, muy, muy sólidos, consecutivos. Y bueno, pues a continuación ya pasa esto. Este día, que fue el día que dispararon a Trump, realmente ahí fue donde ganó las elecciones, no las ganó después en las urnas. Aquí fue donde ganó las elecciones. Y además, como veréis después, no solo ganó las elecciones, sino que además las ganó con un tal Elon Musk por el medio apoyando, que puede tener consecuencias importantes para desarrollos energéticos, de conducción autónoma, de robótica, y que tiene un impacto notable, como veréis, en nuestra cartera. Lo de Trump es importante, más allá de que te caiga bien o mal el personaje. Es muy importante porque para la inversión, para las empresas, para la presión fiscal, tener un presidente que actúa con esa contundencia, que va a reducir la regulación del Estado americano, que va a bajarle los impuestos a las empresas y que va a fomentar el crecimiento económico en Estados Unidos, que es la locomotora económica mundial, pues para nuestras empresas es muy bueno.
realmente lo que pasó cuando ganó las elecciones y se vio que las medidas que podría tomar, arancelarias y demás, podrían ser recalentar un poco la economía y volverse un poco inflacionistas. La renta fija tuvo una pequeña bajada y subieron los tipos de interés y hubo un titubeo entre diciembre y enero que también pudimos aprovechar para invertir. Y yo ahí dije, lo mejor que le puede pasar a la economía o a los mercados financieros es que tengan una corrección después de 2 años buenos, porque la economía está más fuerte de lo que se preveía. Porque eso tiene los días contados. Si la economía está fuerte, las caídas en bolsa duran poco. ¿Por qué? Porque hay dinero buscando oportunidades. Y sabe que si dentro de un año, dentro de 2, los beneficios empresariales van a ser más altos, lo más probable es que la bolsa siga los beneficios. Y entonces, ¿esto cómo nos ha afectado? Aquí voy a dar algunos mensajes de lo difícil que es esto y de, pues ahora ya, claro, diciendo, pues ya no estamos como estuvimos en 2022 y creo que ahora podemos sacar algunas conclusiones de manera un poco más serena en base a lo difícil que es esto, pero aprovechando esa dificultad, cómo se puede sembrar muy bien en los tiempos revueltos. En una de esas reuniones yo presenté nuestra inversión en Tesla. Tenéis un capítulo del podcast de enero de 2023 que se llama La inevitable Tesla, que yo venía de viajar por Estados Unidos y vi lo que estaba pasando allí y después de hacer un análisis profundo de la compañía decidimos invertir y fuimos comprando. Cuando empezó la caída compramos las primeras a 270, compré las siguientes a 160, después compramos a 140 y la última orden en Tesla nos entró a $102 por acción. Hizo un mínimo en esa caída en 101,80. O sea, tuvimos la gran suerte de que la orden más grande nos entró 20 céntimos por encima del mínimo después de una enorme caída de un 75% en el valor de una compañía, digamos, megacap, una compañía muy líquida y que está muy analizada por todos los analistas, research, sell size, banca de inversión del mundo. Claro, eso podríamos decir, hay una frase que dicen los americanos que es investing is hard, ¿no? Invertir es muy difícil, sobre todo, especialmente para el que venía desde allá arriba. Esa caída, que nosotros la vivimos en otras empresas que teníamos en cartera, invertir es muy difícil. A continuación, ¿qué fue lo que pasó? Vino un rebote fuerte desde enero del 23 hasta verano del 23 y se fueron las acciones de $100 a casi 300. Esto es una casi por 3, que es una rentabilidad de 190%. Y claro, nosotros cuando tú construyes una posición a 200 y pico, 160, 140, 100 y de repente se te triplica y estás haciendo una rentabilidad, nosotros tenemos de precio medio en Tesla 170, cuando se van las acciones a 300 y estás en 6 meses casi duplicando tu inversión, tienes la tentación de pensar, bueno, esto no es tan difícil, esto no será, a lo mejor es fácil esto de invertir. Y entonces viene el mercado y te dice, no, mira, esto de fácil no tiene absolutamente nada. O sea, esto es, de hecho, recuerda que es bastante complicado. Y después de que se nos haya triplicado la acción de Tesla, volvemos a sufrir en nuestras carnes una caída de más del 50%, cae el 75%, se triplica, cae un 50%, hasta el punto de que aquí volvemos a tener la posición en pérdidas. Y ahí, lógicamente, ahora veremos lo que pasó, pero cuando estás aquí, estás con el culo apretado pensando, esto se va a ir por debajo de los 100. Me estoy equivocando, reducen los precios, la transición al vehículo eléctrico ya no va a vender más coches eléctricos, nadie habla de la conducción autónoma ni de los robots. Elon Musk, que es un zumbado que está en redes con sus intereses políticos, y la inversión en Tesla, con lo que nos pasó en 2022, nos estamos volviendo a equivocar, ¿no? Y entonces van las acciones desde 140 y se van a 500 en el plazo de 6 meses, 8 meses. No olvidemos, gentle reminder, que no vayamos a pensar que es fácil, que invertir es muy difícil. Tesla se ha convertido en estos 2 años y pico, 3 años que llevamos en la compañía, en una de las inversiones más rentables de la historia del fondo, con un retorno total de casi el 150% y una tasa anual compuesta, una TIR, del 52% promedio de todas las, o sea, es decir, del completo de nuestra posición.
Y 2 ejemplos más rápidos, ya veis la dinámica que os quiero decir, el mercado se mueve muy fuerte y es muy difícil tomar decisiones de inversión y aguantar cuando vienen mal dadas. Netflix es otro ejemplo muy claro. Nosotros llevábamos siguiendo la compañía y viendo lo que estaba pasando con la transición de la televisión en línea a la demanda de contenido en YouTube y en Netflix, contenido a la carta, según tus gustos, puedes demandar lo que quieras cuando quieras y no tienes que estar viéndote el programa de las 8 de la tarde con los cortes con anuncios, que eso pues es una experiencia mucho menos conveniente y prácticamente nosotros veíamos que por lo menos la gente de nuestra generación, y ya no hablemos de los que vienen por detrás, es que no vemos la tele, básicamente, ¿no? Cuando pones Telecinco o Antena 3 o pues muy poquitas veces, ¿no? Y de repente, pues empiezan a caer las acciones de Netflix que estaban de precio desorbitado. Aquí estaban como a 60, 70 veces flujo de caja, para decirlo de manera más entendible, 70 veces los beneficios anuales. Eso implica que tú, si la compañía no crece, tardas 70 años en recuperar tu inversión. O sea, es decir, había unas expectativas de crecimiento demasiado optimistas en la acción de Netflix. Empiezan a caer, lógicamente nosotros no sabemos esto, y cuando vienen con una caída de más del 50% empezamos a comprar, y la tiran otro 40%, y ahí un reputado inversor que se llama Bill Ackman cierra su posición con una caída del 40% y dice que el futuro de Netflix es más complicado de predecir, y claro, pues yo no, ya os lo digo aquí, yo no soy más listo que Bill Ackman, es uno de los mejores inversores que hay ahora mismo en Wall Street, y aguantamos una caída, los que vienen desde arriba del 80, y nosotros en nuestra primera posición del 50, compramos las últimas acciones a 190, llega a 160, con una caída del 80% desde máximos. Y se van de 160 a 900 en 2 años. A esto hay que sumarle un 10 o un 15% que está subiendo hoy, que presentó ayer resultados espectaculares, con la mayor entrada de usuarios de la historia en el cuarto trimestre del 24, incluso más que cuando encerraron a la gente en casa por la pandemia en 2020. Ha metido Netflix en el cuarto trimestre, con lo del combate de Tyson y los partidos de la NFL, 18,9 millones de usuarios en un trimestre, que es lo que hace años metía un año completo de los buenos. Y en el año completo de 2024 han entrado más de 40 millones de usuarios nuevos en la plataforma. Aquí lo que pasó es que simplemente se ralentizó un poquito la entrada de usuarios, para que veáis cómo se las gasta el mercado. Netflix ya no va a crecer, ya no va a captar más usuarios, ya tiene su tarta totalmente penetrada. Es un modelo de negocio roto y a nosotros nos parecía que el management era bueno, el equipo gestor tomaba buenas decisiones, el modelo de negocio es bueno. Cuando tú tienes una película, una serie y la ve cada vez más gente, los beneficios se te disparan porque el contenido es muy escalable, no necesitas hacer otra película para que te entren más usuarios, sino que el contenido lo ve cada vez más gente y tus márgenes, tu ventaja competitiva frente a la competencia es como una bola de nieve, cada vez es superior al modelo al de sus competidores. Y el caso más extremo que hemos visto nosotros en nuestra cartera, compramos aquí, nos vamos allí a un evento que montó este señor en febrero de 2020, que hicimos una broma con lo de las mascarillas, ¿te acuerdas? No sabemos hacer unas mascarillas de Charlie Munger o no sé qué. Y no será para tanto, en febrero de 2020. No sabíamos la que se nos venía encima. Presentamos la tesis de Spotify aquí, en el evento. A continuación, nos hace 240, se van las acciones de 150 a 400, cuando lo del podcast de Joe Rogan y todo aquello. Hype total, porque Spotify perdía dinero en aquel momento. Nuestro análisis indicaba que Spotify iba a ser un negocio muy rentable a largo plazo, pero que estaba apostando por quedarse con el mercado de audio a demanda y posteriormente iba a monetizarlo. Viene la bajada de marea de 2022, la subida de tipos de interés, Spotify sigue perdiendo dinero, el mercado no perdona y viene desde 400, como el caso de Netflix o más, una caída del 82%. Como ya visteis la dinámica en Tesla y demás, ya no os pongo el antes y el después, ya veis todo lo que ha pasado. Spotify desde los mínimos de 2022 es la que más se ha revalorizado, de 78, estaban hoy las acciones hace un rato, a más de 500 por acción. Recordemos, invertir es difícil, no vayamos a pensar que porque ahora ha pasado esto, vayamos a venirnos arriba y pensar que esto ya es fácil, no. Recordemos cuando vinieron mal dadas que es muy difícil. Tanto Netflix como Spotify, igual que pasaba en el caso de Tesla,
se han convertido en 3 de las operaciones más rentables de la historia del fondo, con tires. Esto es anualizado. Desde, en el caso de Netflix, pues desde casi 2021, casi 22, ahora va a hacer 3 años, casi el 50% anual compuesto en retorno de 220, y en el caso de Spotify, un poquito más baja, porque nosotros no entramos tan abajo como la llegaron a mandar, del 16% anual compuesto, que es un 200%, es decir, hemos triplicado nuestro precio medio. Esto os he hablado de varios ejemplos de la cartera, pero en realidad esto es una dinámica que es bastante generalizada de la cartera. Cuando hemos ido podando la cartera, eliminando errores, y básicamente lo que ha ido produciendo, como veis, pues os he hablado de Tesla, esto está ordenado por años, os he hablado de Tesla, os he hablado de Netflix y os he hablado de Spotify, pero tenemos compañías que llevan en la cartera desde 2018, por ejemplo, Constellation, Microsoft, Alphabet, Google, Jazz Scientific, etcétera, pues que tienen retornos anuales compuestos, tires la tasa anual compuesta que están haciendo del 28, del 36, muchas de doble dígito. Tenemos alguna compañía que también está en negativo, como puede ser el caso de Singular de Airbnb. Y lo que quería transmitir con esto es que como nosotros somos flexibles en el tamaño de la posición y podemos permitirnos, cuando vienen mal dadas, aumentar un poco la exposición, y cuando pasa lo contrario, las acciones de una compañía suben mucho, reducir esa posición porque tenemos que lidiar con el regulador, que no nos permite tener el peso que queramos en cada compañía, sino que el máximo que podemos tener en una empresa es el 10 y las que pesen más del 5 no pueden en total ser más del 40, pues nosotros estamos condenados a que no vamos a poder dejar correr los ganadores indefinidamente. Es decir, nosotros en algún momento un gran winner, como el caso de pues Spotify o Tesla, o está pasando ahora mismo con Netflix, pues tenemos que ir reduciendo trocitos de la posición porque tarde o temprano nos va a obligar el regulador. Esto lo aprovechamos para tratar de obtener una tasa ligeramente superior a lo que hacen las empresas, con lo cual, si nosotros a largo plazo seleccionamos buenos negocios y además podemos ser un poco oportunistas para mejorar la tasa que den, pues parece todo indicar que podríamos obtener retornos de doble dígito que son muy, muy razonables a largo plazo. Si lo vemos por años, la conclusión aquí es que, como decía, podéis ver lo que pasó en 2021 con el mercado alto antes de la subida de tipos de interés. Eso es el promedio de nuestra TIR de cada año. Y lo que pasó, por ejemplo, en años como 2018, que hubo una caída muy fuerte a finales de 2018, y ahí pudimos invertir en compañías como Jazz Scientific, Constellation, etc. O más recientemente, y esta es la conclusión más importante, mirad lo que pasa cuando siembras en momentos en los que la gente le está temblando la mano. Es decir, cuando aquí vino la gente y dijo, joder, ¿cómo están las cosas? O ¿cómo está la participación tan baja? Recordadlo, ahora que están yendo mejor las cosas, recordad que cuando vuelvan, porque van a volver, no sabemos cuándo, pero van a volver, es el mejor entorno posible para sembrar. Y es cuando más sembramos para los frutos futuros. Las mejores tires de la historia del fondo las hemos generado precisamente en las inversiones que hicimos en el año 2022. Tesla, Netflix, Adobe, Nemestec, tasas anualizadas muy pronunciadas que cuando vayan pasando los años se van a ir normalizando porque lógicamente el rally que han pegado desde 2022 hasta 2024 pues es irrepetible, pero es muy probable que terminen siendo tires más altas que la media del resto de posiciones compradas con el mercado más alto, ¿no? Es decir, el timing sí que importa para construir una posición. Nosotros somos inversores a largo plazo, pero debemos sembrar cuando haya mucho pesimismo en el mercado, porque luego a lo largo de los años se ve que el impacto en las tires anualizadas sí que tiene mucho que ver el momento en el que las hayas comprado, ¿no? Entonces, recapitulamos. ¿Qué dijimos? ¿Qué fue lo que pasó a continuación? Entonces, ¿cómo están las cosas ahora? Bueno, veis que el impacto fue grande y la recuperación está en curso. Es importante decir aquí que estos años, entre 2016 y 2020, la política del fondo no era la misma. Veníamos de la cartera familiar, de la sociedad previa familiar, una cartera conservadora, con renta fija, liquidez, inversiones incluso en países emergentes, etc. Y nosotros entre 2018 y 2020, con el consenso con los partícipes principales de aquella sociedad, decidimos como pues cada inversor puede tener una parte de su cartera en fondos conservadores por fuera o tener una parte de liquidez o tener inmobiliario. Si nosotros veíamos que la parte de renta variable
que nosotros teníamos en esa cartera, el porcentaje de renta variable daba retornos de doble dígito, pero con toda la parte de renta fija y el cash se nos diluía mucho y quedaban en la mitad. ¿Por qué no irnos a una cartera de más renta variable, compañías de calidad, de crecimiento, con ventaja competitiva, etcétera? Eso fue lo que hicimos entre 2018 y 2020. Aquí ya empezábamos a ver que eso se empezaba a notar en los retornos y a continuación vino con una exposición alta a renta variable, una de las mayores caídas de la historia en compañías precisamente de calidad y de crecimiento. Y ahora empezamos a ver pues, que no íbamos desencaminados al invertir en ese tipo de compañías y creemos, como explicaré ahora, que queda bastante camino de recuperación por delante. Ahí veíais el momento tan difícil que os decía, cuando estaban las cosas mal. Ya tenéis aquí 2 sillas. Bueno, y aquí delante también tenéis sillas si queréis. Y veis que pues, realmente la recuperación que estamos viendo es bastante pronunciada, pero que aún nos queda hasta los máximos históricos. Pero por lo menos lo que sí que una conclusión de cierre de 2024, parece que el comienzo de 2025 también está siendo bueno con las presentaciones de estos días y demás, que se irá actualizando el valor liquidativo y también apunta en buena dirección después de la pequeña corrección esa que hubo ahí en diciembre y enero. Pero lo que sí que nos gusta es que, como siempre digo, cuando viene la gente a vernos, esas fluctuaciones que tiene el mercado y esas fluctuaciones que tiene la inversión en renta variable, a lo largo de los años vayan en esa dirección. Eso es una primera conclusión que empezamos a ver, que incluso después de un impacto tan importante, cuando inviertes en buenos negocios, llega esa recuperación y nuestras inversiones van siguiendo ese camino ascendente. Obviamente, pues el que compró en la parte baja tiene una rentabilidad mucho más alta que el que compró en la parte alta, pero si somos constantes en las aportaciones, a largo plazo nuestras inversiones darán buena rentabilidad. En 2024, esto es importante porque, claro, bueno, pues el mercado ha subido. Bien, el MSCI World y el S&P 500 en euros, ya en nuestro cambio de divisa, incluyendo la revalorización reciente que ha tenido el dólar, con el peso de compañías tecnológicas que tiene, lo que ha pasado con semiconductores, con Nvidia y la inteligencia artificial, cómo está Apple, lo que ha pasado con el sector financiero en el que nosotros no invertimos con la subida de tipos de interés y demás, han sido 2 índices muy difíciles de seguir. Y todos los grandes inversores dicen que los grandes índices son especialmente difíciles de seguir en los periodos alcistas. Cuando el mercado sube es cuando más difícil es seguirle el ritmo. La clave está en comportarte mejor que el mercado cuando vienen caídas. Nosotros en el acumulado de estos 2 años, esto es neto de comisiones, hemos superado a un índice de los más complicados del mundo como el MSCI World en euros, estamos solo ligeramente por debajo del S&P 500, que es solo empresas americanas, que no es nuestro entorno, digamos, más cercano, y le hemos sacado pues, del orden de 25 puntos al Eurostoxx 50, que hace unos años el Eurostoxx 50 era un índice que básicamente pues, eran bancos, aseguradoras y automovilísticas. Ahora ya no, el Eurostoxx 50 tiene algunas empresas holandesas, francesas y alemanas que fabrican, pues ASML Holding, que es una empresa que fabrica la maquinaria que fabrica los semiconductores, Air Liquide, L'Oréal, Lujo, Louis Vuitton, Hermès. El Eurostoxx es un índice que ya está empezando a mejorar bastante. Con lo cual, conclusión muy positiva, seguirles el ritmo a los índices o incluso superar algunos de los más difíciles en el acumulado de estos 2 años desde la caída de 2022. Y si vamos un poco más, si lo miramos de manera un poco más granular, pues no todas las empresas lo han hecho bien. De hecho, podemos ver rentabilidades para que veáis lo que es una cartera y por qué hay que diversificar. Podemos ver las rentabilidades ahí, de cómo hay pues, empresas que han hecho, pues, como Spotify, 137. Esto es en el año 2024, ¿de acuerdo? 137, 90, 62, pero tenemos algunas empresas que lo han hecho mal, ¿de acuerdo? Y algunas empresas que se han quedado pues, en intermedio. Si veis, pues más o menos la media ha estado en el 26, 19, 26, 26, 22, que ha hecho nuestra cartera en MSCI World, pues ya veis que pues, más o menos la media estaría por aquí, la mediana, y veis que hay empresas que lo hacen peor, pero esa simetría de los retornos de renta variable, tener empresas que puedan subir mucho más que lo que pueden caer la máxima que te caiga, es decir, la máxima caída que puedes tener es un 100%, pero las subidas son asimétricas. Parece que eso, cuando dejas correr a tus ganadores, va dando sus resultados. Y claro, ahora viene la pregunta. Y después de estos 2 años, porque dices, bueno, en 2022 había muchas oportunidades, ¿no?
Claro, pero ¿qué ha pasado ahora? Porque la preocupación puede ser, ¿no vendrá otra caída tan fuerte como la 2022 y ahora que estamos en beneficios o que he cogido esta recuperación, pues no será un riesgo ahora, reduzco la inversión? Bien, es importante, lo voy a relacionar con esto, ¿de acuerdo? Veis que no ha sido para nada homogénea la recuperación, ¿de acuerdo? Y ahora os voy a poner aquí para que veáis cómo no ha sido homogénea. Yo mirando un poco los retornos de nuestra cartera, está viendo, a ver, qué es lo que ha ido bien en el año y qué es lo que ha ido mal. Bien, ahí os marco en verde, con independencia de que hayan ido bien o hayan ido mal, las empresas de la cartera que son americanas y grandes. ¿De acuerdo? Empresas de gran capitalización de Estados Unidos. Spotify, Netflix, Tesla, Amazon, Microsoft, Danaher. Tenemos aquí algunas que han ido mal, que son americanas y grandes. Y a continuación os voy a marcar las empresas europeas y pequeñas. Hay algunas que ni son europeas ni son americanas y que entonces no están marcadas, ¿de acuerdo? O que no son, por ejemplo, pues el caso de MSCI o pues que son compañías que son medianas y que no las estoy marcando como americana de gran capitalización. Tenemos americanas y grandes, europeas y pequeñas. ¿Veis algún patrón ahí? ¿Qué es lo que ha ido bien? ¿Qué es lo que ha ido mal? Creo que se ve bastante claramente lo que ha pasado en los mercados en el último año, ¿no? Lo que ha pasado es que esto es el Standard & Poor's frente al Russell 2000, es las empresas americanas grandes frente a las empresas americanas pequeñas. Entre el 2004 y el 2020, un periodo tan grande como 16 años, es algo que ya te da información de realmente lo que pasa en el mercado a largo plazo. Y aquí veis la línea morada y la línea verde, que es la comparativa entre el S&P 500, que es la línea verde, y la línea morada son las pequeñas empresas. Como veis, hay, dependiendo del año, pues unos van mejor y peor, pero en general hay bastantes años en los que las empresas pequeñas incluso lo hacen mejor que las grandes. Para en neto, a lo largo de mucho tiempo, dar retornos muy similares. ¿De acuerdo? ¿Qué ha pasado en el último año y medio, 2 años, desde la pandemia? Eso que venía junto hasta antes de la pandemia, 140 puntos. Es una diferencia muy, muy grande entre el índice de grandes empresas y el índice de las pequeñas. Europa. En Europa las empresas grandes, como os decía, durante muchos años fueron bancos, aseguradoras y automovilísticas. ¿Esto a qué lleva? A que en Europa es todavía más extremo. En Europa, las empresas pequeñas, por lo general, solían dar más rentabilidad que las grandes. Mirad lo que ha pasado en los últimos tiempos. El Eurostoxx lo ha hecho desde finales de 2022 mucho mejor que el Stoxx 600, que es el índice de las empresas medianas y pequeñas europeas. Lo que ha pasado en los índices es exactamente lo que ha pasado en nuestra cartera. ¿Y qué es lo que ha pasado en los índices? En el S&P 500, que es el índice de las empresas americanas, de las 500 empresas más grandes, el peso de las 10 compañías más grandes del índice no ha hecho más que aumentar en los últimos tiempos, hasta pesar el 40%. Esto es las grandes tecnológicas, los Magnificent Seven, que antes se llamaban FANG, luego fueron ampliando el término y ahora ya son las 7, con lo que está pasando con Netflix la van a tener que meter y serán Magnificent 8. La contribución de las empresas tecnológicas más grandes del S&P 500 actualmente es superior a en la burbuja de las .com, en el crack del 2000, que recordaréis. Y diréis, ¿y esto no es peligroso? Bueno, realmente la situación es bastante diferente, porque no solo es que pesen más, sino que su contribución a los beneficios del índice, es decir, las empresas tecnológicas actualmente pesan muchísimo más porque están ganando muchísimo más dinero que las empresas pequeñas. Las empresas tecnológicas de hoy, tipo Microsoft, Google, Nvidia, Apple, Meta o todas estas compañías, los EPS o la contribución de esos Magnificent Seven al índice ponderado, si no pensasen más, es decir, el equal weight es un índice de las 500 empresas con el mismo peso todas ellas, es decir, no le da más peso a las empresas grandes. Como veis,
los beneficios de las Magnificent Seven son muy superiores a lo que genera un S&P de peso equiponderado. Y entonces, ¿eso qué nos ha llevado? ¿Qué nos ha llevado el hecho de que haya subido más el mercado americano que el europeo y más las empresas grandes que las empresas pequeñas? Pues nos ha llevado a que las empresas americanas, esto es la horquilla de valoración, aquí ya no hablamos de cotizaciones, ya no hablamos de lo que ha hecho el rendimiento de las acciones, sino que hablamos del precio de sus acciones en relación a los beneficios que generan, hablando mal y pronto, lo caras o baratas que están, ¿de acuerdo? Lo caras y baratas que están las empresas europeas, o sea, europeas y americanas, ¿de acuerdo? Y en las americanas, las grandes y las pequeñas, y en las europeas, las grandes y las pequeñas. Como veis, en las americanas ya estamos en una horquilla más arriba. Es decir, las compañías americanas, por lo general, ya se suelen mover en un rango de valoración más elevado que las compañías europeas. Pero es que además, las de gran capitalización, el punto azul es el múltiplo actual de las compañías grandes, está en la parte alta de su horquilla histórica, mientras que las de pequeña capitalización están muy por debajo de las americanas y en el medio de su horquilla histórica. Exactamente lo mismo en Europa. Todas están más baratas que las americanas, pero las de gran capitalización en la media y las de pequeña están destrozadas. O sea, las compañías americanas grandes están caras, las pequeñas americanas están en precio, las grandes europeas están en precio y las pequeñas europeas están de rebajas total. Es tremendo. En los últimos 6 meses te encuentras gran cantidad de compañías de muy buena calidad cotizando en Europa a precios muy razonables. Y entonces diréis, en un mercado subiendo, ¿tú qué has hecho? Pues mientras las grandes compañías americanas, de las cuales nosotros tenemos varias en cartera, han estado subiendo, ¿qué lo ha estado haciendo mal? Todo lo que oliese a Europa, mal. Subida de impuestos en Francia, ganada de los laboristas en el Reino Unido, pues parece que tensión geopolítica y pues una falta de unión tanto política como fiscal, pues Europa bajo presión, sector automovilístico en Alemania, ya veremos, Alemania con caídas en producción industrial desde 2017, unas diferencias culturales muy grandes entre el sur y el norte, Reino Unido parece que queriendo ir por su cuenta. Entonces, todo lo que haya olido a Europa para el inversor institucional, que al final son los grandes fondos, planes de pensiones, etcétera, los que mueven el mercado, se ha ido escapando de Europa. Además, como os decía, las empresas en general, tanto americanas como europeas, que estuviesen en una capitalización mediana o pequeña, pues también lo han hecho muy mal. Y además, sectores denostados, sectores que hace unos meses o un par de años nada más estaban muy de moda y atraían muchos flujos de capital, pues generación eléctrica renovable, todo lo que huela a solar, a plantas fotovoltaicas, todo lo que sea coche eléctrico, lo que sean placas para tejados, etcétera, etcétera, muy mal. Los asimilables a bonos, como la renta fija lo ha hecho mal al subir los tipos de interés, pues claro, una compañía que crece al 2% y que paga un dividendo del 2% cuando tienes bonos de a corto plazo en Estados Unidos pagándote el 5%, pues lo han hecho mal. ¿Y qué son los asimilables a bonos? Pues el consumo defensivo. Nestlé está destrozada, alimentación, Diageo, bebidas alcohólicas, consumo defensivo por definición, porque crece muy poquito y es muy estable a largo plazo. Las acciones de Diageo destrozadas, Heineken destrozada, muchas compañías de las que en otra época decía, bueno, pues si el bono americano me paga el 1%, con que esta compañía me paga un dividendo del 2%, para que te pague un dividendo del 2%, con lo que crece tiene que cotizar a 40 o 50 veces beneficios. Y ahí mandaron las Procter & Gamble, 3M, todo este tipo de compañías que producen productos de gran consumo, las mandaron a múltiplos desorbitados. Viene el post-pandemia, sube el tipo de interés, los bonos caen, todo tipo de sectores defensivos como alimentación, real estate, cosméticos y lujo, que cuando vino la reapertura post-pandemia, pues todo el mundo quería recuperar el tiempo perdido y se puso a consumir ropa, tenían cheques al consumidor, tipos al 0%,
A lo mejor antes no me podía permitir un Louis Vuitton o una botella de Moet o un bolso de Hermès, y hay gente que incluso se lo ha comprado por encima de sus posibilidades, y eso mandó a las compañías de lujo y cosméticos a cotizaciones mucho más altas de su media histórica. Viene la resaca posterior, pues todas las bajadas, todos los Everest tienen su corrección, todos los movimientos abruptos que no están relacionados con los beneficios históricos de una compañía tienen su resaca. Entonces, con Europa, las empresas pequeñas y esos sectores denostados, ¿qué creéis que hemos hecho nosotros? Pues hemos comprado cosméticos, hemos comprado lujo, hemos comprado una empresa industrial de distribución de componentes de nicho británica como Diploma, y hemos comprado generación eléctrica renovable a una compañía que se llama Cox española, con un CEO que creo que dentro de unos años va a ser bastante conocido y que lo está haciendo muy bien. Los casos concretos de Diploma y de Cox iremos hablando próximamente. Los casos concretos, pues como decía, pues hemos invertido en empresas europeas, medianas y pequeñas, que es donde existe la oportunidad ahora, y no pues creemos que en las grandes y americanas. Los casos concretos de L'Oréal, que la conocéis todos, y no hace falta que os cuente las bondades del negocio de cosméticos, que básicamente son empresas de marketing, porque una vez que tienen la fórmula lo que hacen es invertir en la marca. El crecimiento de la clase media a nivel mundial, principalmente en China, pero también ahora va a venir muy fuerte en India, pues el estatus, la pertenencia, el estar guapos, los cosméticos, los champús, los productos, las cremas, pues la gente gasta mucho dinero en cremas y en cosméticos y son productos de margen muy elevado. L'Oréal es una gran empresa de calidad que la hemos podido comprar con una caída del 30% en el último año y medio, a 20 veces el beneficio operativo, poco más, 22, 23 veces los beneficios netos que creemos que va a hacer este 2025. Es una compañía de crecimientos del 8 al 10% más dividendo, pero que comprada, siempre que la has comprado una caída como estas, los siguientes años te ha dado retornos del 15 al 20% anual. Es decir, estamos comprando un muy buen negocio que compone poquito y paga dividendo, pero que creemos que con la normalización del sentimiento negativo que hay ahora puede convertir un muy buen negocio de crecimiento moderado en una inversión extraordinaria de rendimiento muy alto. O Moncler, la conoceréis por las chaquetas de la nieve, con una caída de pues, casi el 40% desde máximos. En estas dos compañías hemos invertido recientemente junto con Cox y con Diploma y creemos que es una rotación de cartera que tiene mucho sentido en un momento en el que hay compañías de cartera que lo están haciendo muy bien y que nosotros tenemos que ir reduciendo porque requisitos regulatorios, y para un inversor activo que busca duros a 4 pesetas, que la recuperación del mercado no sea homogénea, que no suba todo en bloque, porque cuando el mercado sube en bloque, lo que tú tienes que ir vendiendo lo tienes que dejar en cash, porque no tienes oportunidades para sembrar. Pero lo que ha pasado en los últimos 2 años, que es que la recuperación no es homogénea, que hay unas empresas que suben mucho y otras empresas que no solo no suben, sino que caen, es una situación idílica para los que buscamos duros a 4 pesetas, porque puedes estar vendiendo unas y rotando hacia otras. Y aquí respondo a la pregunta, ¿qué podemos tener por delante? Pues, a pesar de los últimos 2 años que llevamos, tiene muy buena pinta. Esta es la cartera completa. La veis ahí, tenemos una gran diversificación muy razonable, tenemos 29 negocios en cartera, con un poquito de cash siempre. Este cash, aunque lo tenemos remunerado en monetarios al 4 y pico, 5%, no es el 4 y pico porque lo tenemos en cash. Tener algo de cash a nosotros lo que nos permite es que cuando de repente pasa un tren de esos, como pasó recientemente con Moncler o con L'Oréal, nosotros en 2 días podemos estar tomando la decisión. Y esa, pues el caso de Diploma, que la compramos entre agosto y enero de este año, son compañías que en menos de 6 meses están dando retornos del 15, 20%, porque hemos sido muy oportunistas al comprarlo. Eso es mucho, o sea, la gente dice, no, es que el cash está mermando rentabilidad. No, yo creo que el cash, tener un poquito de cash para ser oportunista es muy rentable, porque puedes aprovechar esas oportunidades cuando tienes negocios ya analizados y pasan por tu puerta al precio al que llevabas varios años esperando. Como el caso de L'Oréal. A mí me dicen hace 2 o 3 años, vas a poder comprarte L'Oréal a 20 veces beneficios, y digo, vamos, ni de coña. Y pasa, de repente pasa y tienes el cash y ejecutas y te compras un negocio extraordinario que probablemente esté muchos años con nosotros en cartera dándonos un retorno muy razonable como el que buscamos, ¿no? Aquí se ve regular, pero aquí lo veis quizá un poquito más claro. Negocios que ya conocéis muy bien, algunos más, menos conocidos para vosotros.
cartera diversificada, grandes ganadores, algunas tecnológicas, empresas de instrumental científico, empresas de infraestructuras, empresas de negocio dental, empresas de índices o de servicios de información para el sector financiero, medioambientales o de life science, como el caso de Halma, L'Oréal, que acabo de comentar, Adobe, Danaher, salud, pues sectores con viento de cola, con ventajas competitivas, buenos márgenes, buenos equipos gestores y que tienen un historial de generación de valor muy importante a largo plazo. Entonces, algunas conclusiones, no sé qué tal vamos de tiempo, algunas conclusiones que quería daros antes de terminar. Que pasemos a las preguntas, que me parece que es lo más importante, que vosotros preguntéis todo lo que queráis. Tenemos grandes ganadores en la cartera. Muchos de ellos ya llevan con nosotros años y además hemos podido rotar hacia sectores que estaban denostados en Europa y en empresas medianas o pequeñas, salvo el caso de L'Oréal, que es una empresa de gran capitalización. Las otras 3 compañías que hemos invertido en 2024 son de capitalización mediana o pequeña y estaban bajo mucha presión su cotización o sus sectores. Lo que os decía antes, por eso os puse a Elon Musk ahí antes y todo el tema de Trump. Lo que está pasando a nivel energético, con la transición de energías fósiles a solar, con la deflación tan fuerte que se está produciendo en las placas solares, que básicamente tenemos todos energía en el tejado de nuestras casas y que van a poder ponerse en zonas muy poco pobladas grandes parques de producción con baterías para que pueda consumirse la energía eléctrica por la noche, eso va a producir una deflación, bajada de precios en el sector energético muy importante, lo cual es buenísimo para la economía. Energía. Transporte autónomo, todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, ya veremos si los chatbots o ChatGPT puede tener utilizaciones, o sea, utilidades para nosotros que sean realmente aplicables en nuestro día a día. Pero en Estados Unidos ya hay coches que están yendo solos. Y los coches no solo van a servir para llevar personas, van a servir para llevar personas y va a haber camiones que van a ir solos. En el sistema logístico mundial, que deflactes la energía y elimines el coste de la mano de obra, va a producir crecimiento económico con poca presión en precios. Y la última, y quizá más importante, y ahora pues esto va a parecer una película del futuro, robótica. Hay ahora mismo 42 empresas en el mundo, una de ellas la tenemos en cartera, de la que ya hemos hablado, que están produciendo robots humanoides con un software que les permite realizar actividades repetitivas que el ser humano no quiere realizar, labores domésticas o estar en una fábrica, igual que los brazos robotizados ya están en las fábricas de automóviles, y eso le ha permitido ser más eficientes a las industrias de poco valor añadido. Los robots humanoides vienen en los próximos 5 años y los vamos a empezar a ver, quizás no en nuestro día a día, pero en los próximos 5 años en fábricas sin procesos repetitivos o peligrosos y seguro que en los próximos 10 años en nuestro día a día. Energía, transporte y mano de obra son 3 de los verticales más importantes en la economía mundial que van a ver procesos de innovación tecnológica que van a permitir crecimiento económico con poca inflación, es decir, incrementos en la productividad. Eso hace que la década, no estamos hablando del 24 ni del 25, lo que es la próxima década, pinte muy bien para nuestra sociedad. Más allá de que pueda haber eventos imprevistos, como fue la pandemia, o que pueda haber guerras, con Trump posiblemente menos presiones geopolíticas, porque en sus 4 años de mandato anterior no hubo ninguna guerra y con Biden y Obama hubo varias, y para los temas geopolíticos, China, Taiwán, etcétera, que podrían ser frentes, es una muy buena noticia que Trump esté al frente porque es un muy buen negociador, pero podría suceder que haya eventos imprevistos. Si hay eventos imprevistos, tened en cuenta lo que pasó en 2022 y que la década en general pinta muy bien. Entonces hay que invertir y dejar el dinero a largo plazo. Y nuestra cartera para energías renovables, transporte autónomo, robótica y un crecimiento económico mundial parece que muy atractivo los próximos años con inflación contenida, nuestra cartera creo que está pues muy bien preparada para aprovecharse de los próximos años. Así que hasta aquí y ahora me preguntáis lo que queráis. Vale, pues empezamos entonces el turno de preguntas. ¿Se escucha? ¿Me confirmáis? Vale. Pues te paso. Bueno, primero que todo, enhorabuena por un buen año y bueno, ojalá que sigamos teniendo esas oportunidades que estás viendo. Y el año pasado habías hablado bastante de American Tower. ¿Y qué visión tienes sobre esta oportunidad? En el consultorio de la semana pasada que participó Nildes preguntaron exactamente por American Tower.
Y ahí lo tenéis una respuesta más extendida y podéis, quien quiera saber qué está pasando con American Tower puede profundizar más ahí, pero resumiéndolo. American Tower es un compounding bond. Esto suena a una pedantería de la hostia, pero ¿qué es un compounding bond? Un compounding bond es una compañía que se mueve muy parecido a la renta fija porque le afectan los tipos de interés, porque es un sector. American Tower, la explicación muy rápida. Torres de comunicación, es decir, nuestros teléfonos móviles funcionan gracias a que hay repetidores en las torres. El dueño de las torres no es la compañía telefónica, es un landlord o un propietario, un inversor en real estate, pero que en vez de comprar pisos y alquilarlos, compra torres y se los alquila a las compañías de telefónicas, con la gran ventaja de que conforme aumenta el consumo de datos, hacen falta más torres porque hace falta más densidad para el 5G, Netflix, etc. La ventaja que tienen las torres es que pueden tener no solo a un inquilino, sino a varios inquilinos, con lo cual, conforme va aumentando la ocupación, las rentabilidades se disparan. Hablamos de un negocio con márgenes operativos de más del 40% y con crecimientos a lo largo del tiempo y conforme va aumentando el consumo de datos, muy estables. Yo lo que dije es que American Tower era un hedge buenísimo si venía recesión. Y lo que ha pasado es que la economía está más fuerte de lo que se preveía, con lo cual eso es malo para los bonos, porque no bajan los tipos de interés, y malo para American Tower. Con una duración perpetua, las no bajadas de los tipos de interés afectan mucho más que un bono a corto plazo. Es decir, un bono que te va a repagar en 12 meses no le afectan prácticamente las subidas de tipos de interés. Un bono de Austria al 1% en 2022 cayó un 50% porque los tipos se fueron al 3 o al 4 y tuvo que compensar por esa no rentabilidad del cupón, cayendo su nominal desde el 100 hasta el 50, para que la gente que lo compre al 50, en su convergencia hasta 100, le compense la rentabilidad que no le está dando por cupón frente a las alternativas comparables. American Tower es un bono perpetuo porque no tiene un periodo de repago, las acciones son perpetuas, es a las que más les afectan la subida de tipos de interés, con la gran ventaja de que su nominal compone, es decir, en vez de prestarle 100 y cuando viene el vencimiento te devuelvo 100 más los intereses, te presta 100, te va pagando los intereses, pero cada año son 110, 120, 130, 140. La prueba está en que nosotros compramos American Tower con los tipos al 4, los tipos hablo, la yield del bono, el Treasury americano, el bono de 10 años pagaba el 4, se ha ido a casi el 5, y American Tower nosotros la compramos a 155, 160, están a 190. Es decir, ha tenido un rally muy fuerte cuando se vio que iban a bajar los tipos, y conforme salieron datos de economía muy fuerte, volvió atrás, pero no tan atrás. Tienes el compound. Es exactamente lo que esperábamos que pasase. Oportunidad muy buena para quien no estuviese en American Tower. ¿Por qué? Porque ahora ya todo el mundo dice, bueno, con la economía tan fuerte y la inflación parece que no termina de bajar, los tipos no van a bajar. Tarde o temprano van a bajar. ¿Cómo podrían bajar? Si se ralentiza la economía. American Tower ahí vuela. Porque los tipos se van del 5 al 3. American Tower, en vez de pagártela a 15 veces beneficios, van a aceptar que la pagues a 20 y se te van a ir del 190 a por encima del máximo anterior, pero con esas fluctuaciones vinculadas a los tipos de interés. ¿De acuerdo? Gracias. Warwick, puedes hacer 2, aunque Neil te haya dicho que puedes hacer 2. Bueno, yo llegué 10 minutos tarde, así que no sé si hablaste del impacto de Trump y las tarifas y cómo nos puede afectar en la cartera. Bueno, el impacto para la cartera, desde en octubre estábamos más 10, las elecciones fueron en noviembre y terminamos el año 22. Entonces el impacto para la cartera ha sido bueno. En diciembre y enero hubo un pequeño titubeo, llegamos a estar en 25 y terminamos en 22. A mediados de los primeros 10 o 15 días de enero estábamos -1, -2 y hoy por la mañana estábamos más 3,5. Es decir, representó Netflix muy bien, etcétera, etcétera. Pinta muy bien. O sea, ayer en la firma de la toma de posesión de Trump estaba Mark Zuckerberg, estaba Sundar Pichai, estaba Tim Cook, el de Apple, estaba Jeff Bezos, el de Amazon. Y dijo, o sea, Trump acaba de poner a secretario del Tesoro a un tío que era que tiene un hedge fund. O sea, un señor que escribe unas cartas que para los que somos inversores son como poesía, y lo acaba de poner de secretario del Tesoro. Estaba hablando de desregulación y el otro día dijeron que desde 2008 los bancos han ido aumentándoles los requisitos de capital. Para quien no lo sepa, cuanto más capital tengan los bancos, menos rentabilidad, menos ROE obtiene, menos rentabilidad para el accionista obtiene porque les obligan a prestar menos sobre ese capital, para que se entienda. El otro día dijeron, creemos que los bancos tienen demasiado capital. Nos hemos pasado un poco de la raya
todo eso para el mercado financiero, para el sector, para la banca, para las tecnológicas que estaban, ayer estaban todos ellos en la junta del toma de posesión y hoy acaban de sacar un plan de 500 billion para montar un gran centro de inteligencia artificial con OpenAI, Microsoft, Nvidia, etcétera, etcétera, ¿no? Preocupaciones. Todo no puede ser liso y llano, va a haber problemas. Los aranceles, es que, ¿por qué ha subido tanto el mercado con Trump? Porque es que ya sabemos cómo se las gasta. O sea, no es la primera vez. En 2016, cuando ganó las elecciones, el mercado se desplomó un 10% y luego dijo, hostia, pero si este tío es un supercapitalista, a subir. Esta vez, cuando ganó y además con más mayoría en las dos cámaras para poder sacar leyes, ya dijo, voy a bajar los impuestos, etcétera. El mercado ya se disparó directamente, ¿no? Pero es que incluso en aranceles se ha visto en el anterior mandato que es un bravucón y que amenaza mucho para conseguir que cuando vengan los otros a la mesa de negociación vengan más bajitos y luego a la realidad no lleva tanto, pero sí es un empresario. A él le gusta que las empresas se puedan exportar, importar, lo que va a presionar seguro y es uno de los riesgos. Dejó caer el otro día que Powell, que es uno de los mejores presidentes de la Reserva Federal de la historia y lo ha ido ejecutando todo por el libro, que estaban los tipos de interés demasiado altos. Eso es un riesgo porque la economía está muy fuerte con los tipos al 5. No me gustaría que le presionase para que lo bajase. Y mirad lo que os estoy diciendo. Si bajan los tipos al 2 o al 3, nuestra cartera va a volar. Pero eso, así es como se crean las burbujas. Es lo que pasó en 2020 con los tipos al 0, inyecciones monetarias. Si la economía está fuerte, ¿por qué no puedes tener los tipos? El dinero tiene que costar. A los endeudados les tienen que pagar intereses. Y a los ahorradores les tienes que pagar por sus ahorritos. No lo de 2012 a 2020, que era un despropósito, que los ahorradores estaban subvencionando a los endeudados. Eso no puede ser. Entonces ese es uno de los riesgos, que si empiezan a bajar los tipos de interés y la inflación repunta, el mercado se va a desplomar. Es decir, el mercado va a corregir mucho porque si la inflación empieza a subir, tú ya bajaste los tipos y se ralentiza la economía, no tienes medidas para tomar para reactivar la economía. Por eso la Reserva Federal, ¿qué está diciendo? No. De 4 bajadas este año, nada. A ver si 2. Porque es que están saliendo datos económicos muy fuertes, entonces no tienen por qué bajar. Ese es uno de los riesgos. Más allá de eso, el tema de los aranceles, si hay caídas porque diga bravuconadas y que va tal, son oportunidades. Riesgo a corto plazo, entonces. Sí. Y si puedo hacer otra pregunta, es no realmente sobre la cartera, pero fuera de la cartera, con el tema de cripto, ¿qué deberíamos pensar sobre eso? ¿Deberíamos tener algo invertido ahí? ¿Cómo lo ves? En el capítulo 100, que hicimos una recapitulación de los 99 previos, ahí lo respondí cuando hay tipos de activos, real estate, renta fija, porque hablamos de todo, ¿no? ¿Por qué invertir, interés compuesto, etcétera? Criptos, o vamos a eliminar criptos porque es muy amplio y hay mucha basura, mucho scam, hay muchas estafas. Vamos a reducirlo a Bitcoin, ¿vale? Que es lo más seguro dentro del mundo de cripto, luego pues Ethereum, Solana y tal, Bitcoin. ¿Bitcoin sí o no? Para ser muy breve, sí. Sería oportunista porque ya hemos visto que los cripto inviernos, como se llama en la jerga, vuelven y no se sabe si va a venir como el Bitcoin a 100.000 o a 110.000, parece que podría tirar más, pero va a volver un cripto invierno. La duda es si cuando venga un cripto invierno y se relaje todo, porque siempre son los mismos, hay hype, aumentan el apalancamiento, la gente especula y vienen caídas muy fuertes a continuación. Cuando venga el siguiente cripto invierno, si se va a 150 o 200, la siguiente caída estará por debajo de 100, o ya compensa comprarlo ahora a 100 porque no lo vas a poder. Tengo dudas, pero lo haría de la siguiente manera. Cantidades pequeñas que puedas permitirte. O sea, que si pasan 10 años y vas a abrir tu wallet, como se llama, las billeteras de criptos, y es un 0, a ti no te cambia la vida para nada. Que sea una cantidad que sea prescindible. Pero que si tú, por ejemplo, metiste, me lo invento, pues para una gente será una cantidad prescindible más o menos, pero imagínate, una cantidad orientativa. Imagínate que tú metes 10.000 euros en criptos, ¿vale? Y bueno, pues tardas un tiempo en ahorrarlos, pero no te van a cambiar la vida cuando pasen 10 años. Si es un 0 no te cambia la vida, pero si es un 100 y 10.000 se convirtió en 1.000.000, 1.000.000 te cambia la vida un poquito. Entonces, pues yo lo vería como una semillita que la plantas ahí, la cierras y por favor te olvidas, porque si no te olvidas, te van a hacer temblar por el camino. Va a ser duro el camino, es mucho más volátil todavía que la renta variable, ¿de acuerdo? Sí, pero como inversión es complicado porque es como especulación, porque no, nada, mucho se nada, pero hemos visto
Bueno, ahora ya con la SEC americana permitiendo los ETFs, Trump, el BlackRock, Morgan Stanley, JP Morgan diciendo que ok, etcétera. Ahora, antes podía haber alguna duda, ahora no tiene vuelta atrás. Muchas gracias, Warwick. ¿Alguna pregunta más por aquí? Hola, gracias por la presentación. En la cartera hay un par de posiciones que tienen rentabilidades negativas bastante grandes, creo, me ha parecido ver. Y nada, quería preguntar sobre cuál es tu criterio para decidir, bueno, pues ya estas posiciones he perdido suficiente, las quiero cerrar o, bueno, o dices, no, yo creo que esto se va a recuperar y las mantengo. Ahora mismo tenemos con rentabilidades negativas, si no recuerdo mal, Airbnb y Singular. Es en concreto la última, ¿no? Por curiosidad, ¿en qué momento? Bueno, partimos de la base de que llevándonos una caída en Singular, que esto es anualizado, lleva 2 años en cartera, con lo cual llevamos una caída de como del 40% y pesa un 1. Esto implica que nosotros en este tipo de compañías pequeñas, en las que no tenemos un track record todavía para confiar en si van a darnos o no, invertimos cantidades muy pequeñas, con lo cual el impacto en el fondo ha sido mínimo, ¿de acuerdo? Airbnb 3/4 de lo mismo, es una posición que pesa ahora mismo el 1,5, pero por ejemplo hay alguna posición que aunque la ves en positivo y lógicamente como seres humanos el daño a la pérdida se nos van los ojos al rojo, hay alguna posición que sí que tiene un peso más alto, como NBI Bearings, que tiene un retorno muy por debajo de la media de mercado y nosotros llevamos desde 2018 ahí. Yo ahora mismo estoy haciéndole más preguntas al equipo gestor de NBI que al de Singular o al que también le estoy haciendo, pero me preocupan más las de peso alto, pero en general también, como le decía Warwick, hablamos de American Tower, en el consultorio del otro día nos preguntaron específicamente por Singular y NBI Bearings. Especialmente pregunta a la gente por las que no están yendo bien. Singular y NBI, Airbnb es un poco diferente porque como es cosecha de 2021, todavía queda la duda de si simplemente es por el precio al que salió a cotizar en 2021 o es porque la compañía no lo está haciendo bien. A mi modo de ver lo está haciendo bien, con un poco de riesgo regulatorio, pero siendo una posición muy pequeña. En el caso de las 3 posiciones, hay un plazo de tiempo en el que, pues, a lo largo de 1 o 2 años puede haber bajadas de marea en el sector que no sean atribuibles a esa compañía. Puede haber alguna decisión perdonable por parte del management. Pero cuando pasan 5 o 6 años y empiezas a ver un retorno muy por lo debajo de la media y empiezas a hacerte preguntas, a lo mejor tienes que decir, oye, mira, pues yo me he equivocado y este negocio pues no tiene las cualidades que yo pensaba. En ninguno de esos 3 casos hemos llegado a ese punto, pero es verdad que especialmente en el caso de Singular y en el caso de NBI, los 2-3 próximos años van a ser clave. ¿Por qué van a ser clave? Porque tanto siendo una compañía de consultoría tecnológica y desarrollo de software, como en el caso de Singular, y de rodamientos y piezas para el sector industrial, como en el caso de NBI, tienen un factor en común. Son compañías de pequeña capitalización, poco líquidas y europeas. Una de las conclusiones, todo lo de dejar correr a los ganadores, todo eso que vimos ahí con Tesla, Netflix, etcétera, etcétera, es una conclusión importante de los años anteriores del fondo en los que pronto vendimos grandes ganadores que luego se convirtieron en multibaggers y entonces ahora, en base a esos aprendizajes, los estamos dejando correr más. Uno de los aprendizajes del 22, tras la venta de Meta, que lo dije también en el podcast, fue, aunque nosotros nos queramos salir de una compañía, nunca debes tomar decisiones de inversión cuando esa clase de activo está con el pesimismo en máximos. Porque ahora mismo, si os digo que hay una oportunidad buena en compañías pequeñas y europeas, lo más probable es que, con independencia de que a lo largo de los próximos 2 o 3 años NBI o Singular nos puedan demostrar que merecen quedarse en la cartera, lo que es seguro es que ahora no es el momento de tomar esa decisión cuando llevan 3 años comprimiendo el múltiplo y de bajada de marea en sus respectivos sectores. Porque ha habido subida en los aranceles, subida del acero, subida del gas, que para las condiciones de NBI en Rumanía es importante, subida de los fletes marítimos, recesión industrial en Alemania, o sea, ha pasado todo, subida de los tipos de interés que a los sectores cíclicos les afecta. Entonces, básicamente son, como, y tú haces muy bien en preguntar, nos estamos haciendo más preguntas en las que todavía no han demostrado que en las que ya tienen un track record o en las que nos han demostrado mucho. Y esas preguntas debemos responderlas en los próximos 2 a 3 años para decidir si se quedan con nosotros a largo plazo o no se quedan. Y ningún problema en admitir un error
y rotar ese dinero a oportunidades que veamos. Pero de momento no es así. De hecho, ayer mismo por la tarde, que estaba con ellos en la oficina, hablamos con el director financiero de NBI y aunque la mejora no va a ser inmediata, que es el cuarto trimestre del 24, aún va a ser flojo, el 2025 y 2026 pintan bastante bien. Estamos empezando a ver brotes verdes en la industria europea, la parte de rodamientos creciendo, la parte de inversión en distribuidores que han hecho muy bien, el circulante que han metido, el CAPEX de India, las fábricas nuevas, ocupación en la fábrica de Oquendo, etcétera. Tiene bastante buena pinta y está cotizando al menor múltiplo desde que nosotros la compramos en 2018. O sea, está muy barata y parece que con brotes verdes por delante, con lo cual es momento de ser pacientes. Muy bien, ¿alguna más por aquí? Sí. No. Gracias por la presentación, lo primero. Y bueno, a colación de esto último que acabas de hablar, me gustaría saber un poquito que nos hablases no tanto de la cartera en sí, sino de esos errores que has podido tener a lo largo del año pasado y sobre todo no de los errores en sí, sino de esos errores que todavía estás a tiempo de subsanar. ¿Hay alguna empresa que creas que se te haya escapado pero que estás a tiempo de recuperar? O sea, errores de omisión, como los del capítulo del otro día. Empresas que creamos que son muy buenas que no hayamos comprado. Sí. A día de hoy, la empresa que no me tiro de los pelos, pero vamos, empiezo a pensar que tenía que haber sido un poco menos amarrategui de lo que fui, es Hermès. Porque Hermès es el paradigma de empresa de lujo que incluso cuando van mal las cosas, los bolsos Birkin se siguen vendiendo. Para que os hagáis una idea, un bolso Birkin vale mucho más en el mercado secundario de lo que vale nuevo, porque nuevo ni siquiera se lo venden a los clientes que entran por la puerta, solo se lo venden a la gente que lleva años comprando productos de Hermès. ¿De acuerdo? Bueno, hablamos de bolsos que valen, en la tienda no sé si vale 12.000 euros un bolso. ¿Vale? Con toda la bajada de marea, las Kering, Gucci, incluso Champagne, Moet Chandon, Louis Vuitton, etcétera, las que no eran tan lujo, han sufrido, porque pues oye, voy a hacerme el Champagne Showers en la discoteca en vez de con un Moet, pues me lo voy a hacer con una más baratiña, ¿no? Hermès es que ni se ha enterado. Cuando estaban todas con crecimientos orgánicos negativos, Hermès ha hecho, lo peor que ha hecho es un más 8%. Nosotros escogimos Moncler, ahora no viene al caso, pero por una asimetría muy importante en los retornos, porque justo acaba de entrar Bernard Arnault, que es el dueño de Louis Vuitton en el accionariado, lo cual te da una red de seguridad por debajo de que creemos que tenía el downside muy limitado, y Moncler compone bastante más, porque es una empresa más pequeñita, que tiene más crecimiento orgánico que Louis Vuitton a largo plazo, y estaba a punto de entrar la orden al precio que teníamos en Hermès. Teníamos, pues me parece que era, recuerdo las cifras, a 1.850 y llegó como a 1.900, 1.950. Acaban de salir datos de un par de empresas de lujo, Richemont en Suiza y Loro Piana en Estados Unidos, que resulta que la gente rica está volviendo a gastar. O sea que el lujo hizo su vaivén y China, la recesión en China les afectó, pero está repuntando. Hermès se ha ido a máximos históricos, se ha ido de 1.900 a 2.600 en un mes y pico. Podría ser que me tire un poco de los pelos por haber cogido... o sea, el error es teniendo un poco de cash no haber metido las dos, ¿de acuerdo? Esa podría ser una decisión de inversión que no. Y luego... es cuestión de tiempo que tengamos alguna empresa de infraestructuras pesadas, es decir, activos físicos irreplicables, presas, centrales nucleares, ese tipo de activos que no son disruptibles por la IA. Es decir, uno de los factores comunes, que no lo dije aquí, de estas empresas, a ver si vamos pronto al final. No lo dije aquí, pero diréis, ¿qué tiene que ver una empresa de cosméticos con una de abrigos o chaquetas de lujo, con una de distribuidora de piezas industriales, con una empresa que tiene plantas de generación energética? Esta rotación de cartera, aparte de ir hacia Europa y hacia empresas medianas y pequeñas, viene de rotar de tecnología en un proceso posible de disrupción en el que va a haber ganadores, pero no sabemos cuáles serán los perdedores de la grandísima cantidad de dinero que se está invirtiendo en inteligencia artificial, y lo que es seguro es que ChatGPT a los cosméticos, a las chupas de lujo, a las piezas, válvulas y
y cables y demás componentes industriales de diploma y a la generación eléctrica no les puede hacer disrumpir nada. Entonces hay alguna empresa de infraestructuras que me gusta mucho y también, pues, como tengo mucho ese sesgo value de comprar duros a 4 pesetas, hay veces que el duro no llega a las 4 pesetas. Pero tarde o temprano tendremos algo más de infraestructuras aparte de American Tower, que son activos físicos. Entonces esas son las dos cosas que recientemente diría, tenía que haber cogido. En el caso de Nofes Infraestructuras es una empresa canadiense que se llama Brookfield. Y en el caso de lujo, pues Hermes. Quizás serían las dos cosas que digo, cuando las estoy viendo subir últimamente, digo, pero bueno, a ver, es que no se puede estar a todas. Pues vamos con la siguiente que esté por aquí levantado. Buenas tardes. Al hilo de lo de American Tower, ¿consideras que puede ser para el sector telecomunicaciones, puede ser una amenaza todo el tema de Starlink y la previsión de crecimiento exagerado que tiene de montar satélites? Esta pregunta nos la hicieron, ¿quién? El año pasado estaba Mario, ¿no? Alguna persona que no está. Sí. Es la única cosa que hay que monitorizar en American Tower. Porque aunque, bueno, el mercado sí creyese que los satélites van a disrumpir las torres de comunicación, es decir, si los satélites llegasen a haber tanta densidad de satélites que en cualquier zona pudieses conectarte a velocidades altas, a 5G, conectándote por satélite y no necesitasen las torres, las acciones de American Tower estarían cotizando muchísimo más abajo. O sea, si el mercado apreciase un riesgo de valor terminal que se llama, es decir, si creyese que el negocio puede estar muerto a medio o largo plazo, los flujos de los años futuros los descontaría a una tasa muchísimo más alta y el valor presente de American Tower sería más bajo. Eso ni se contempla, ¿vale? Yo creo que hay que monitorizarlo, porque claro, cuando tienes a gente como Elon Musk en Starlink, a gente como Kuiper, que es de Amazon, lanzando muchos satélites, y a otras empresas americanas que están aumentando el número de satélites en circulación, no vaya a ser que se escalen tanto los costes de los satélites que compense lanzar muchísimos satélites y que ya no solo en zonas rurales muy poco pobladas o remotas, que es donde compensan ahora los satélites, porque un Starlink vale 200 euros y luego, pues, dependiendo de la tarifa que tengas, dependiendo del país, entre 50 o 100 euros al mes, que tienes una fibra óptica de muy buena velocidad y 5G en el móvil al 30, 20, 30, 40 euros al mes, ¿no? El problema sería que el mercado empieza a descontar que resulta que ahora los satélites ya compensan incluso en ciudades de 40, 50.000, 80.000 habitantes. Por supuesto, no en ciudades muy pobladas, porque pues, en ciudades de alta densidad de población necesitas torres no en las partes altas de las montañas, que es donde las veis cuando vais por las carreteras, veis los pirulís. No, es que hay repetidores en las azoteas de los edificios, por todos lados. Porque cuantos más usuarios haya, más repetición necesitas. ¿De acuerdo? Parece bastante claro que los satélites, y lo que ha dicho tanto Amazon como SpaceX y Elon Musk, es que ellos no pretenden disrumpir a las torres de comunicación. Lo único que pretenden es llevar Internet a zonas muy poco pobladas. De hecho, pues por ejemplo, tú puedes poner un Starlink en una autocaravana y vas por ahí con una Internet de alta velocidad a cualquier sitio. Apareció en un vídeo Elon Musk en un avión a 10.000 metros de altitud jugando a un juego con banda ancha y iba hiperfluido. De hecho, es que está a 10.000 metros. Está lejísimos de la torre más cercana, pero está más cerca de los satélites. Con lo cual, para ese tipo de usos y para zonas remotas en las que los economics de poner una torre no compensen porque va a haber 4 gatos conectados, los satélites tienen sentido. De momento parece que hace falta mucha más densidad de torres que los satélites que hay. Y además, la cantidad de datos que se demandan no va hacia abajo, sino que va hacia arriba con todo el streaming de alta definición, cada vez más vídeos cortos, teléfonos móviles, con lo cual parece que está creciendo más rápido la demanda de datos que la densidad de torres que hay, con lo cual al final pues parece que los satélites van a ser algo residual para zonas poco pobladas y las torres seguirán haciendo falta. Pero hay que monitorizarlo, es una de las cosas que hay que estar pendientes de ella. Pues gracias. Vamos ahora con las del chat de YouTube. Brevemente, si os parece, para no alargarnos. Creo que teníamos una sobre las nuevas adquisiciones que voy a aprovechar ya a plantear. Nos preguntan, Diosdado, ¿por qué Cox, que todavía no tiene un historial demostrado y que aporta Riquelme? Si quieres hacer una breve incidencia. A ver,
no era algo para extendernos en el día de hoy, porque probablemente vayamos publicando sobre ella en los próximos tiempos. Riquelme es el CEO y fundador de Cox. Riquelme, o sea, recomiendo para quien le interese, cuando pongáis Riquelme en prensa, el titular que va a salir sensacionalista es el próximo presidente del Real Madrid, porque tiene el parabién de Florentino, parece ser que para dentro de unos años en ese tipo de esferas se mueve. Riquelme tiene ahora mismo 36 años. Es el primer CEO que yo tengo en cartera al que yo le saco 5 años. Pero es que cuando tenía 20 años, vienen de empresas sector de canteras, o sea, de gravillas, áridos, etcétera, en la zona de Alicante. Y con 20 y pocos años se fue a Panamá y se dio cuenta que la ampliación del canal de Panamá iba a suponer una grandísima demanda de áridos y de arena. Y se fue a países como los grandes productores de arena de Centroamérica e hizo acuerdos con las grandes minas de áridos de la zona y montó un clúster, una especie de cártel que dominó toda la venta de arena para las esclusas del canal de Panamá, hasta el punto de que llegó a estar amenazado, perseguido, etc. Hizo millones vendiendo la arena al canal de Panamá. Este tipo de empresario hablamos, esto lo hizo con 24 años, ¿vale? Después de eso, utilizó ese dinero para montar plantas energéticas en Chile, fotovoltaicos, y apostó porque venía una ola de transición energética de energías fósiles a energías renovables y lleva invirtiendo en el sector renovable desde entonces. La clave de nuestra tesis, Cox, es una operación denominada situación especial. No es como las Constellation Software, como las Lifco, como todas estas compañías que tenemos en cartera, que son máquinas de componer a largo plazo. Es un negocio que genera flujos muy recurrentes porque vende energía a precio pactado, tiene PPAs, que son purchasing, son agreements, o sea, planes de compra a largo plazo con gobiernos de los distintos países donde tienen las plantas, que tienen la energía prevendida ya a un precio determinado, con lo cual no le afecta la fluctuación de la energía. Con lo cual son flujos recurrentes en un momento en el que el sector está muy bajo, pero es que resulta que Cox acaba de adjudicar los activos de una compañía en paz descanse, que se llamaba Abengoa, que igual os suena, que por un juicio, por un proceso concursal, fueron al concurso y el juez determinó que al haber hecho un acuerdo con los sindicatos para no despedir gente y no vender activos, solo subrogándose en la deuda de los project finance, es decir, la deuda de cada uno de esos proyectos, se adjudicaba los activos de Abengoa por cero. Esto le ha pillado al mercado con la marea baja y los tipos de interés altos, que los tipos de interés a las empresas intensivas en capital, como es las utilities y productoras de energía, les afecta y mucho, con lo cual las empresas que estaban cotizando a 20 veces EBITDA, con los tipos bajos, en el sector en general, EDP Renovables, Greenergy, Solaria, Veolia, todo el tipo de compañías francesas, españolas, portuguesas, británicas del sector, en vez de a 20, están cotizando a 10 veces EBITDA. Cox nos la hemos comprado a 4. O sea, es una compañía que es situación especial porque el mercado no ha reflejado los activos que tiene en el momento en el que los acaba de consolidar y sus finanzas todavía no muestran todo el cash flow y el EBITDA que va a generar, a un múltiplo que es imposible encontrar algo así, con márgenes operativos que va a hacer más del 20%, prácticamente sin deuda y con un equipo gestor que yo lo que he interactuado con ellos me tienen completamente impresionado, cómo ejecutan, cómo contestan, cómo hacen todo. O sea, fue la única empresa que yo conozco que dijeron vamos a salir a cotizar al BM Growth y la sacaron en menos de 6 meses. Y a continuación listan el holding que se llama Grupo Cox en el mercado continuo español y desde que me lo dijeron, en un mes tenían cotizando la compañía con la Comisión Nacional del Mercado de Valores por el medio, que eso es prácticamente imposible. O sea, son gente que dicen vamos a hacer esto y lo ejecutan. Eso en España, en el sector energético, en empresas pequeñas que puedas hablar directamente con los directivos, es algo muy difícil de encontrar. Y Paco también conoce mi caso con Greenalia, que fue una empresa de energías renovables de aquí de España, de Coruña, perdón, con la sede en la Plaza de María Pita, que yo tuve delante las acciones a 2,70 y la fui siguiendo y la terminaron deslistando a 18. Y yo no invertí por ser demasiado amarrategui. En base a los aprendizajes, os digo, dejar correr a los ganadores, hacer apuestas pequeñitas hasta que no tengas track record y cuando no funcionan sacarlas
muy rápido, los aprendizajes, sectores de alta calidad, márgenes altos, buenos equipos gestores, en base a lo de Greenalia, cuando baja la marea en el sector renovables, es por eso el motivo por el que hemos invertido en Cox. Porque creemos que es una compañía con mimbres para crecer a largo plazo, que nos la estamos comprando muy por debajo de su valor razonable, porque el mercado se ha perdido completamente lo que es la asignación de los activos de Abengoa. Perfecto, pues muchas gracias. Si os parece, por la hora son las 9. Le dejamos aquí, nos anotamos las preguntas que quedan en el chat, son casi todas de compañías, algunas en cartera y algunas no, entonces creo que pueden ser un buen contenido para el podcast. Y nada, te dejo las últimas palabras, Javi. Nada, agradeceros a todos vuestra presencia, tanto los que estáis aquí como los que estáis online, y esperemos que las decisiones que hemos tomado pues sigamos con otro año, no sé si tan bueno, pero por lo menos razonablemente bueno y con pocas curvas, ojalá. Así que nada, ahora seguimos de charla ahí tomando un pincho, nada más. Gracias a todos.